Bueno, bienvenidos nuevamente a Teos Place. La verdad que me emociona muchísimo estar aquí el día de hoy y compartir este rato con ustedes. Bienvenidos a todos los que nos ven en las diferentes sedes de Teos, en Heredia, en Alajuela, en Escalante, en San Pedro, en Liberia, en Madrid. La verdad que somos súper bendecidos de contar con grupos en diferentes zonas del país y fuera del país. Si alguno de ustedes el día de hoy nos está viendo por medio de redes sociales o televisión, los invito a que entren a teosplace.org/inclinada sedes y ahí van a encontrar todas las opciones, horarios, ways, edades. Estaremos más que felices de recibirlos y darles la bienvenida a esta hermosa familia. Mi nombre es Alexandra Forero y hoy tengo el gran honor y el gran privilegio de compartir con ustedes este mensaje. Pero antes de empezar, invitemos al más importante, con una oración. Llega a cerrar los ojos y no orar. Bueno, Señor, te damos gracias por este hermoso regalo que nos das el día de hoy de estar aquí. Gracias porque ninguno de nosotros está aquí por casualidad. Gracias porque has dispuesto para que pongamos este tiempo y lo dediquemos para ti. Te pido, Señor, que cualquier obstáculo que haya entre tu mensaje y nosotros se vaya, que nuestros corazones sean corazones humildes y receptivos a escuchar lo que sea que tengas que decirnos, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo tome control de cada palabra que salga de mi boca, que me elimines por completo, Señor, y que todo lo que aquí se diga sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo de lo que estoy plenamente convencida. Y es que Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito increíble, mucho más grande de lo que jamás nos hubiésemos podido llegar a pensar. Ninguno de los que estamos aquí vino a este mundo por casualidad o por error. Ninguno. La Biblia, inclusive en Efesios 1, nos dice que antes de la creación del mundo, ya Dios nos había planeado. Puede ser, y es probable que algunos hayamos sido ese caso, de que tal vez no fuimos tan planeados por nuestros papás, tal vez llegamos gritando sorpresa, pero eso no significa que no hayamos sido planeados en el corazón de Dios desde antes de que todo esto existiera. Si ustedes y yo hoy tenemos vida, estamos respirando y estamos aquí sentados, es porque aún tenemos un propósito mucho más grande que nosotros mismos por el cual vivir. ¿Cuál es ese propósito? Pedro, en su primera carta, nos habla un poco de esto. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Este versículo empieza con algo clave. Empieza reafirmando nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros en Dios? Y me encanta y me parece que es una definición hermosa y motivadora, más aún tomando en cuenta en la realidad en la que vivimos hoy en día, en donde el entorno nos quiere hacer creer que nuestro valor y nuestra identidad depende de cosas tan pasajeras como la cantidad de viajes que hagamos, la cantidad de seguidores que tengamos, la forma en que nos veamos, las influencias o amigos de influencia que tengamos, en un montón de cosas que se van en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos grabado en nuestro corazón esta verdad de la que nos habla Pedro? ¿Qué sería de nosotros si no nos recordáramos constantemente quiénes somos en Jesús una vez que hemos depositado nuestra confianza en Él? Somos una familia escogida para servir al Rey. Somos una nación santa, separada para Dios. Suena increíble. Y a veces ni siquiera nos ponemos a pensar que a eso es lo que hemos sido llamados una vez que hemos depositado nuestra fe en Jesús. Esta identidad no nos fue dada para sacar pecho, para sentirnos orgullosos
o ver por debajo a las personas que aún no gozan de esta bendición. No. Esta identidad nos fue dada con un propósito: amar a Dios con todo nuestro ser, amar al prójimo como a nosotros mismos y compartir las obras maravillosas de aquel que nos ha rescatado de una eternidad de oscuridad para pasar a una eternidad de luz maravillosa. Donde sea que Dios nos tenga hoy, no ayer, no mañana, hoy, Dios quiere que lo demos a conocer. Ya sea que tengamos un trabajo de lunes a viernes cumpliendo un horario de tiempo completo, si somos emprendedores, si somos madres o padres que nos quedamos en casa a tiempo completo, donde sea que estemos hoy, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir ese propósito maravilloso de amarlo y darlo a conocer. A veces creemos que descubrir nuestro propósito es algo muy místico, algo como muy profundo, muy escondido, algo que solo personas realmente espirituales pueden llegar a conocer. Y no es así. Dios ya nos ha dicho lo que Él espera de nosotros. Dios ya nos ha llamado a amarlo con todo, a amar a otros con todo y a darlo a conocer. Y ese es nuestro propósito. Si a nosotros nos encantan los números y de repente somos personas que trabajan en el área financiera, ahí, en medio de la locura de los cierres contables, compartamos del Señor con nuestros compañeros. Si tal vez somos profesores y tenemos la bendición de tener alumnos a nuestro cargo, seamos intencionales, diligentes, sabios, para encontrar oportunidades y sembrar esa semilla en esos corazones que tanto lo necesitan. Si tal vez somos doctores y a nosotros llegan personas pidiendo sanidad física, vayamos más allá y ofrezcamos sanidad espiritual. Si somos mamás o papás que tenemos niños, vivamos a Jesús de día y de noche en nuestros hogares, tomando decisiones que nos aseguren que como familia nos vamos a mantener enfocados en Él. Justo este domingo que acaba de pasar, luego de que fuimos ateos, fuimos a almorzar. Mi esposo y yo nos sentamos en una mesa y nuestras hijas estaban jugando en un play. Tenemos una hija de 7 y otra de 4 años. Y se nos acercó una señora a la mesa a ofrecernos llaveritos. La señora nos contó que tenía un hijito, 2 hijos, uno de 5 y otro de 3 años, y pues estaba tratando de ganar dinero para llevarles comida a la mesa. En ese momento sentimos que el Espíritu Santo nos dijo, ayuda a esa señora. Y así lo hicimos. En ese momento llamamos a nuestras hijas, les explicamos la situación de la señora y les explicamos que queríamos bendecirla a ella para que pudiera llevar alimento a sus niños. En ese momento le dije a la señora, señora, ¿podemos orar por usted? Y ella me dijo, sí, claro. Y en ese momento le dije a mis hijas, ¿alguna quiere orar por la señora? La de 4 años me dijo, yo, mamá. Y en ese momento hizo la oración más pura y hermosa y le pidió y dijo, papito Dios, que a los hijos de esta señora nunca les falte comida. A Jesús lo vivimos 24/7. Todos los días, cada minuto y a cada hora tenemos una oportunidad que trasciende esto que vemos. Una oportunidad de valor eterno. Aprovechemos la etapa de vida en la que estemos para amar a Dios y darlo a conocer. ¿Implica sacrificios? Sí. ¿A veces puede ser incómodo? Sí. Pero también implica una plenitud, un gozo, una satisfacción que no se compara con absolutamente nada de lo que este mundo nos puede llegar a ofrecer. Los que ya hemos tenido una pincelada de disfrutar la plenitud de Dios sabemos que no hay nada, no hay viaje, no hay seguidores, no hay plata, no hay puesto, no hay título, no hay absolutamente nada que se compare con la plenitud que viene de Dios. El mundo está necesitado de Jesús.
de su amor, de su esperanza, de su bondad. Y nosotros, los que hemos dado el paso de fe de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos el medio por el cual Dios quiere hacer llegar esa esperanza a los demás. Muchos hemos conocido a Jesús y hasta hemos dado el paso de fe de reconocerlo. Pero también es cierto que muchos vivimos nuestra vida cristiana sin cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. Le hemos dado el control de nuestra vida de palabra, pero no nos hemos animado a llevar esa palabra a la acción. ¿Qué pasa cuando algo se usa para un fin diferente para el que fue creado? Y quiero darles un ejemplo. Yo creo que todos podemos coincidir que este aparatito, este dispositivo, los celulares, son de las cosas más versátiles que se han creado en el mundo, ¿cierto? Aquí tenemos teléfonos, tenemos fotos, entretenimiento, ya no vamos al banco, sino que todo lo hacemos por acá. Nos ha facilitado la vida al 1000 por 1000. Casi que ni nos desprendemos de esta cosa. Casi que nos resuelve lo que le pidamos. ¿Qué pasa si yo agarro este aparatito y con toda la convicción agarro un pedazo de mi cabello y empiezo a hacerme así para peinarme? ¿Qué va a pasar? Lo más que puedo lograr es un frizz, pero peinada no salgo. No importa todo el empeño y el esfuerzo y la dedicación que yo ponga a peinarme con esto, no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque este dispositivo mega versátil no fue creado para hacer una simple función como peinarnos. Yo creo que si este celular tuviera sentimientos, es probable que experimente sentimientos de enojo, de frustración, de desmotivación, puede sentir que no sirve para nada, que está perdiendo el tiempo, y todo porque no está siendo usado para el propósito que fue creado. Escúchenme bien, nuestra vida pueden ser celulares tratando de peinar. Y para ponérselos tal vez de una manera más clara, puede que nosotros estemos invirtiendo tiempo, energía, recursos en algo que no fue el propósito para el cual Dios nos creó. Entonces nos estamos sintiendo desmotivados, frustrados, no sabemos qué hacer, por dónde andar, no tenemos ganas de levantarnos porque qué pereza la misma rutina todos los días, porque estamos tratando de vivir un propósito para el cual no fuimos creados. Y tal vez alguno de aquí diga, no, yo no me estoy sintiendo ni frustrado ni desmotivado, la verdad yo no me siento de esa manera. Tal vez está haciendo algo en lo que es realmente bueno, pero que a la larga ese algo no lo llena, no le da plenitud, no le da gozo. ¿Por qué? Porque no está dentro del propósito de Dios, porque no tiene valor eterno. Debemos ser intencionales y recordarnos constantemente nuestro propósito como hijos de Dios para poder mantenernos enfocados, determinados y tomar decisiones que nos mantengan siempre dentro del único camino que vale la pena transitar. Y ahora tal vez algunos de ustedes me estarán pensando, ¿pero por qué? ¿Por qué ser tan intencionales? ¿Por qué tanto énfasis en cumplir ese propósito que Dios nos dio? Veamos lo que dice 1 Timoteo 2, del 4 al 5. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios quiere que todos se salven. Y nosotros que hemos creído en Jesús, les dije antes, nosotros somos las manos, los pies y la voz de Dios para todos aquellos que aún viven sin esperanza. Por eso
Debemos ser intencionales en cumplir nuestro propósito. Alguien cumplió su propósito en nuestra vida y hoy estamos aquí. ¿Quiénes van a estar aquí la próxima semana o la siguiente gracias a que nosotros estamos cumpliendo nuestro propósito? Dios quiere que todos se salven. Y ahora la pregunta que quiero hacerles, y espero Dios prepare nuestros corazones para meditarla en humildad y también en valentía, es: ¿estamos viviendo para el propósito que fuimos creados? ¿Estamos disfrutando la plenitud que viene de cumplir el rol que Dios nos encomendó dentro de su plan? O hemos caído en la trampa del ladrón de propósitos. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero esta charla se llama Ladrón de propósitos. Antes leímos que Dios quiere que todos se salven, pero hay una verdad adicional a esta. Dios tiene un enemigo que quiere robarnos la vida plena con la que Dios quiere bendecirnos. Y eso no lo digo yo. Leamos lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón, ese ladrón de propósitos, el enemigo de Dios, quiere robarnos esa vida abundante de Jesús, porque no es cualquier vida la que quiere robarnos. Es la vida abundante que viene de hacer la voluntad de Dios. Qué contraste más fuerte, porque Jesús es vida y el enemigo es muerte. Y si están distraídos y no me han puesto atención en nada de lo que he dicho y han estado pensando en otra cosa que no sea esta charla, quiero que me pongan atención 10 segundos. Y si se van con esto, no me voy satisfecha, pero digamos, con lo que les voy a decir. Si el enemigo no logra hacernos dudar del amor de Dios, entonces intentará distraernos para desviarnos y desenfocarnos de nuestro propósito como hijos de Dios. Y lo voy a repetir y quiero que lo dijeran. Si el enemigo no logra hacernos dudar del amor de Dios, intentará distraernos para desviarnos y desenfocarnos de nuestro propósito como hijos de Dios. Él sin duda es un ladrón. Y nada tonto, es bien creativo. Pone a nuestra disposición un menú súper amplio de distracciones para todos los gustos. Se necesitarían, yo no sé, ni cuántas semanas para poder abordar el montón de distracciones que tenemos a nuestro alcance que nos desenfocan del plan de Dios. Pero el día de hoy quiero que solo hablemos de dos, que personalmente considero son las que actualmente tienden a desviarnos y a desenfocarnos más. La primera distracción que quiero que hablemos, que usa el ladrón de propósitos, es el aislamiento social. Este nombre puede sonar raro. Las restricciones de COVID ya pasaron y en teoría, vivimos en un mundo en donde por medio de redes sociales estamos más conectados que nunca, ¿cierto? Sin embargo, yo me atrevo a decir que las redes nos dan un falso sentimiento de conexión. Que yo vea lo que otras personas hacen con su familia, en sus trabajos, en sus viajes, en su vida, no me hace estar conectado con esas personas. Me da información de las personas, pero no estoy creando ningún vínculo, ninguna conexión con ellas. Es muy triste ver cómo pasamos horas sumergidos en este aparato mientras la vida real pasa a nuestro lado. En la última cena, luego de que Jesús le lavara los pies a sus discípulos,
Luego de que él predijera que Judas lo iba a traicionar y que Pedro lo iba a negar, él le dice esto a sus discípulos. Juan 13, 34 y 35. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Amor, amor y amor por todo lado. Jesús repite este mandamiento 3 veces. O sea, le da un énfasis especial a este nuevo mandamiento. Y se lo dice a su grupo más cercano, a sus amigos más íntimos, a los 12 discípulos. Y creo que aquí Él le deja clarísimo a ellos y clarísimo a nosotros que el amor debe ser el sello que nos diferencie de todos los demás. ¿Ustedes creen, honestamente, ustedes creen que es posible amar como Jesús amó, estando desenfocados y distraídos? ¿Es posible? Jesús no hubiese podido jamás escuchar los gritos del hombre ciego del camino a Jericó si él hubiese estado caminando con audífonos, completamente desconectado de su entorno. Él jamás hubiese escuchado esos gritos llenos de fe que decía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jamás los hubiese escuchado si hubiese estado distraído. El milagro de sanidad no hubiese sucedido, Dios no hubiese sido alabado si nuestro Señor hubiese estado distraído. Si Jesús hubiese escogido tener la mirada anclada durante horas, todo el día en el celular, probablemente no se hubiese percatado de los muchos leprosos, paralíticos, ciegos y enfermos que imploraban tenerlo cerca para ser transformados por su amor y su poder, no solo para ser sanados físicamente, sino también para ser sanados en su espíritu. Si Jesús hubiese estado consumido por distracciones, hubiese sido imposible que se hubiese dado cuenta cuando esa mujer que llevaba 12 años con hemorragia le tocó el borde de la capa. Hubiese sido imposible. Y los ejemplos podrían continuar. Jesús es el ejemplo perfecto de lo que es vivir atentos con un propósito claro. Está claro que ninguno de nosotros es Jesús. Ninguno. Pero está clarísimo que todos nosotros estamos llamados a amar como Él nos amó. Debemos vivir nuestras vidas atentos, atentos para amar, atentos para servir, atentos para sentir. Necesitamos nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros sentidos despejados para poder cumplir nuestro propósito. ¿Cómo sería? Imagínense un día. ¿Cómo sería si en nuestra vida redujéramos esa cantidad de distracciones que nos bloquean de nuestras realidades? Si en vez de aislarlos por horas en el mundo ficticio de las redes sociales o de este aparato, tal vez empezamos a conectar con las personas de carne y hueso a nuestro alrededor. Si empezamos a volver a ver a los ojos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro esposo, esposa, hijos, a la señora del bus, a la del semáforo, a la que vende llaveritos. Todo sería tan diferente si empezáramos a conectar con los que nos rodean. Hace un par de semanas, o un par de días más bien, mi hija de 7 añitos se levantó en la madrugada horrorizada. Había tenido una pesadilla horrible y subió a nuestro cuarto y nos pidió que si podía dormir con nosotros porque estaba realmente asustada. Y me dijo: mami, ¿será que me puedes dar la mano para yo poder dormirme? Efectivamente, la tranquilizamos, le di la manito y se durmió. Y al día siguiente, apenas tuve la oportunidad, le pregunté: Cris, mi amor, ¿por qué estabas tan asustada? ¿Qué fue lo que soñaste? Yo pensé
que me iba a decir que había soñado como con monstruos o con alguna persona fea. Y me dijo, mami, es la pesadilla más fea que he tenido. Y yo, ¿qué te pasó? Había un celular gigante que me perseguía y me trataba de atrapar para meterme detrás de la pantalla. Y yo nunca quiero que me pase eso. Y yo quedé como tan en shock de eso, de eso que ella me acaba de compartir. Y luego de que oramos, la tranquilicé y la calmé y le expliqué que un celular gigante no iba a venir por ella, me quedé pensando y meditando en lo que ella me acababa de decir. Y es que si nos ponemos a pensar, eso es una pesadilla, es real. Muchos de nosotros estamos siendo perseguidos o ya atrapados por ese celular. Deberíamos considerar que estamos viviendo una pesadilla y ser tan intencionales en huir como mi hija lo estaba haciendo en ese sueño. Subamos la mirada. Saquemos nuestra mirada de aquí. No nos dejemos distraer. Es necesario ver, oír, sentir para poder identificar las necesidades de las personas que nos rodean y amarlos como Jesús nos amó. Una segunda distracción que el ladrón de propósitos usa son las voces enemigas. Y para este segundo punto quiero que aprendamos un poco de la historia de Nehemías. Tal vez ¿quién ha escuchado aquí de Nehemías antes? Ok, algunos y otros no, entonces quiero dar un poquitito de contexto para que todos estemos en la misma página. Nehemías, el pueblo de Israel, en el año 587 a.C. fue conquistado por el imperio babilonio. En ese momento los dispersan por todo lado a los judíos para que entren al servicio del rey de Babilonia. 50 años después de que son conquistados, viene el imperio persa y conquista el imperio babilonia. Entonces muchos judíos que nacieron en el exilio. Uno de esos era Nehemías. ¿Okay? Nehemías tenía un puesto bien importante dentro del imperio persa. Él era el copero del rey. ¿Qué es ser copero? El copero era nada más la persona encargada de probar la comida y la bebida del rey antes de que el rey lo hiciera. ¿Por qué? No era para ver si estaba rico o no. Era porque era común en esa época que a los reyes los quisieran envenenar por medio de la comida o la bebida. Entonces tenían a alguien que la probara antes por si estaba mala la cosa, pues no le pasara al rey sino al copero. Cuenta la Biblia que Nehemías, mientras era copero del rey, recibió una visita de su hermano y de unos judíos. El hermano le contó a Nehemías que los pocos judíos que estaban en Jerusalén la estaban pasando re mal, que la muralla había sido destruida y que la estaban pasando muy, muy mal. Nehemías dice que lloró amargamente, que oró, que ayunó y que en ese momento de duelo que él tenía por su pueblo, él sintió la convicción y el llamado de ir a ayudar a su pueblo y reconstruir la muralla. No era fácil eso que él quería hacer, pues porque estaba al servicio del rey. 4 meses después de que él recibe esa visita, él está sirviéndole al rey y el rey ve a Nehemías súper desmotivado, triste y le dice, Nehemías, ¿qué te pasa? Nehemías en ese momento dice, aquí es, se arma de valor y le dice, esto es lo que está pasando con mi pueblo y yo quiero ir a ayudarlo. El rey, increíblemente, le da permiso a Nehemías para ir a reconstruir la muralla y no solo le da permiso, sino que también le da materiales, escoltas y todo lo necesario para que él vaya y cumpla su misión. Pero vean lo que dice Nehemías 2:8. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Él tenía clarísimo que el favor del rey había llegado porque Dios así lo había permitido. Y era una confirmación para ir y enfocarse en la reconstrucción de la muralla. Nehemías llegó a Jerusalén con toda la motivación. Yo no sé si algunos de ustedes han tratado de empezar algo con todas las fuerzas y de repente la cosa no fluye como se espera. Veamos lo que le pasó a Nehemías cuando llega a Jerusalén con toda la actitud. Nehemías 2, 19 y 20. Cuando lo supieron, Sanbalat el horonita,
Tobías, el oficial amonita, y Gesén, el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo contesté: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen autoridad ni derecho, ni son parte de la historia de Jerusalén. Sanbalat era el gobernador de Samaria y él junto a otros gobernantes se enojaron muchísimo cuando se dieron cuenta que el rey de Persia quería ayudar a los judíos a reconstruir la muralla. Desde ese momento dijeron: aquí le vamos a hacer la vida imposible a Nehemías y a los judíos para que reconstruyan la muralla. Los amenazaron, los insultaron, de cuánta cosa hicieron. Y en todo momento la reacción de Nehemías fue orar, confiar y continuar. Cuando Sanbalat se dio cuenta que ya todas esas amenazas y todo eso no surgió efecto, dice: bueno, voy a invitarlo a una reunión, a que conversemos. 4 veces invitó Sanbalat a Nehemías a que se reunieran y conversaran con un único propósito. Él decía: con solo que yo me lo traiga acá, aquí lo desenfoco de lo que él tiene en mente. Y 4 veces Nehemías le contestó lo siguiente a Sanbalat. Nehemías 6:3. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. ¿Ustedes se imaginan que nosotros estemos enfocados en algo y venga algo: hey, ¿por qué no vamos a este concierto? No me interrumpas, estoy en una gran obra. Ay, ¿por qué no vamos a cenar? No me interrumpas. Hey, con esa determinación que Nehemías tenía tan claro su propósito, tan clara su meta, que cualquier cosa que no se alineara con eso, él con toda determinación decía que no. Inclusive, él no solo estaba enfocado en reconstruir la muralla, sino que a todos los judíos les había pedido que empuñaran su espada para estar listos para defenderse en caso de ser necesario. Nehemías supo decir que no, y no rotundo, a las voces enemigas que quisieron distraerlo. El resultado fue increíble. La muralla se reconstruyó en 52 días. Los enemigos del pueblo se humillaron y reconocieron que era una obra de Dios. Y los judíos por fin tuvieron un lugar al cual regresar y retomar su relación con Dios. Todo esto gracias a la obediencia de un hombre que no se dejó distraer ni desenfocar por voces enemigas. Hoy en día, ¿cómo sabemos cuáles son las voces enemigas de nuestra vida? Una voz enemiga es toda aquella voz que nos invita y nos motiva a alejarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Esa voz puede ser externa, pueden ser amigos y familiares que nos aman, personas que seguimos en redes sociales, o inclusive esa voz puede ser interna, porque nosotros mismos a veces caemos en la tentación de sabotearnos también. Algo importante que me gustaría aclarar es que las personas no son nuestros enemigos, pero a veces sus palabras las usan para desenfocarnos a nosotros, así como le pasó a Pedro con Jesús. Pedro amaba a Jesús. Pedro no quería que Jesús se muriera. Y cuando Pedro, de su boca salieron palabras que interrumpían el propósito de Jesús en esta vida, ¿qué le contestó Jesús a Pedro? Aléjate de mí, Satanás. Jesús no rechazó a Pedro. Jesús amaba a Pedro, pero rechazó las palabras que salían de su boca porque iban en contra del propósito de Dios para su vida. Quiero darles algunos ejemplos de cómo pueden sonar voces enemigas hoy en día. No vayas hoy a la charla o al estudio. De por sí es todas las semanas, nada pasa. Mejor descansa, ve una serie, distráete en redes, te lo mereces. Has trabajado demasiado. Oras en otro momento, lee Biblia en otro momento, ahí luego,
Ahí luego se ve cómo. No creo que seas capaz de superar ese pecado. Es demasiado difícil. Además, no le haces daño a nadie. Todo el mundo lo hace. Dios ya te perdonó. Esa persona que te hizo daño no merece tu perdón. Date a respetar. Has pecado tantas veces y has caído tantas veces en la misma tentación. ¿Con qué cara vas a ir de nuevo a ateos? Mejor ni lo intentes. Estas palabras y estos pensamientos pueden llegar en cualquier momento. Y si no las identificamos como voces enemigas, las vamos a creer y nos van a alejar del propósito de Dios en nuestra vida. Y ojo, estas voces pueden ser tan insistentes como fue la voz de Sanbalat para Nehemías. Tenemos que estar listos para decir que no. Nosotros también tenemos una espada. Así como los judíos tenían su espada, nosotros también tenemos una espada, que es la palabra de Dios. Para cada mentira, para cada distracción, para cada palabra que usa el enemigo para desenfocarnos, Dios nos ha dado una verdad que nos mantiene alineados en su camino. Son muchas las tentaciones a las que somos expuestos para desenfocarnos y desviarnos. Hoy solo quise que viéramos dos: el aislamiento social y las voces enemigas. Tal vez en otro momento también podemos hablar de cómo la pereza, la vanidad, el exceso de actividades pueden desenfocarnos del plan de Dios. Si no estamos atentos, las distracciones que esta vida nos ofrece nos va a robar la vida abundante que Dios quiere darnos. Nos va a robar nuestra verdadera razón de vivir. Entonces, aquí la pregunta es, y espero que se la hayan hecho: ¿cómo vencemos las distracciones del ladrón de propósitos? Primero, y con eso empecé este mensaje, debemos tener claro nuestro propósito como hijos de Dios. Debemos recordarnos por todos los medios y ser intencionales que vivimos, respiramos, caminamos, nos movemos, trabajamos, existimos para amar a Dios, amar al prójimo y dar a conocer las obras maravillosas de aquel que nos rescató de las tinieblas para entrar en su luz. Si no tenemos eso claro, si no estamos convencidos de eso, somos presa facilísima del ladrón de propósitos. Si tenemos alguna duda de si algo o alguien es parte del propósito de Dios para nuestra vida, preguntémonos: ¿esto nos acerca a Dios? ¿Esto me ayuda a amar más a los demás? ¿Esto me permite darlo a conocer? Y ahí vamos a tener la respuesta. Segundo, pidámosle a Dios un corazón humilde. No nos gusta hacernos vulnerables, pero para ser transformados y mejor aún usados por Dios es necesario tener un corazón humilde para identificar y reconocer si estamos siendo desenfocados por el exceso de distracciones. Y esta revelación que Dios nos quiere dar, la vamos a recibir en momentos de quietud, de intimidad y de oración con Dios. Ahí Él nos va a hablar. Tercero, si hoy en día ya hemos reconocido que hemos desplazado a Dios por esto, o porque hemos decidido escuchar las voces enemigas por encima de la voz de Dios, entonces tenemos que arrepentirnos de corazón y tomar acciones para disminuir y, si es necesario, eliminar esas distracciones. Aquí no se trata de vivir en culpa. Aquí no se trata de vivir dándonos golpes de pecho porque dedicamos 50 horas al día al celular. Aquí se trata de reconocer, recibir en humildad la corrección, arrepentirnos de corazón, cambiar para poder, punto número 4, disfrutar de la plenitud
de Dios. Una vez que hemos logrado tener vidas enfocadas, disfrutemos de la plenitud de Dios, de esa vida abundante con la que quiere bendecirnos. La vida no se trata de nacer, crecer, casarnos, hacer plata, viajar y morir. Eso sería muy triste. Tristísimo. Podemos dejar huellas eternas en la vida de las personas que Dios pone en nuestro camino. Intentémoslo y vivamos vidas que realmente dejen huella eterna. Leamos un último versículo. Salmo 138, 8. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Es mi anhelo que el Señor cumpla en cada uno de nosotros su propósito y que estemos tan plenos y tan satisfechos en Él que las distracciones pierdan poder en nuestra vida. Oremos. Señor Padre amado, gracias. Gracias porque nos amas de una manera incondicional y eterna a pesar de todas las veces que te hemos fallado, Señor. Quiero pedirte perdón por todas las veces que hemos escogido desenfocarnos de tu propósito. Te pido perdón, Señor, porque solo tú puedes darnos vida y vida en abundancia. Y nosotros por terquedad, ignorancia o lo que sea, Señor, hemos escogido el camino que nos aleja de ti y no que nos acerca. Señor, yo te pido que el día de hoy nos permitas vivir vidas enfocadas, que le huyamos al aislamiento social, Señor, que empecemos a vivir, a ver a los ojos, a estar atentos de las necesidades de las personas que nos rodean para poder amarlas como Jesús las amó. Y ayúdanos, Señor, a tener filtros espirituales en nuestros oídos para identificar todas esas voces enemigas que quieren hacer un obstáculo entre tu propósito y nuestra vida. Señor, ayúdanos por tu gracia a vivir vidas que valgan la pena para la eternidad. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.